Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y feliz año. Este es el primer vídeo que voy a subir en el 2020, así que espero que hayáis tenido unas vacaciones maravillosas y que la vuelta a la rutina haya ido bien, por lo menos que hayamos sobrevivido todos a la vuelta a la rutina. Este es Proyecto Mirada Valencia, yo soy Alessandra y en el vídeo de hoy vamos a estrenar una sesión nueva de vídeos. Claro, he estado pensando y he pensado que a lo largo de los encuentros que facilito como educadora de disciplina positiva para familias, siempre le doy a los papás una bibliografía, o sea, una lista de libros que yo aconsejo, que para mí son una guía a la hora de actuar y de educar tanto mi hija en mi día a día como en desarrollar las actividades que propongo en los talleres. Creo que son libros que pueden abrir la mente o hacernos reflexionar sobre algunos temas claves en la crianza. También os voy a dejar en mi página web, también hay un apartado que se llama bibliografía y aparece también una lista de libros. Y entonces he pensado que sería bonito ofreceros en alguno de estos vídeos, ofreceros un libro, un consejo de lecturas para padres inquietos que tengan muchas preguntas y busquen respuestas y busquen puntos de vista y opiniones. Y, y nada, y daros un poquito mi opinión, es un resumen muy humilde, hecho por mí, lo que más me ha llamado la atención o lo que yo más me enfoco con respecto a este libro y espero que os pueda resultar útil e interesante. Entonces, a la hora de estrenar esa sesión, no he tenido dudas sobre cuál de estos libros escoger y he cogido, digamos, el básico, el primer libro que aconsejo siempre, que es Cómo educar con firmeza y cariño, de Jane Nelsen. Jane Nelsen es la cofundadora junto a Lynn Knopf de Disciplina Positiva Moderna, así como la conocemos. Han escrito muchísimos libros de disciplina positiva. Yo esto creo que en la lista de los libros que ellas nos han ofrecido, sería el que yo aconsejaría como primero. Ahí de adolescencia y de primera infancia. También os pondré los enlaces debajo, en el comentario, en la caja de información, para que podáis echarle un vistazo a unos cuantos. Yo hoy voy a hablar de este, pero también os pondré el enlace a los otros, que quizá también los resuma en algún vídeo próximamente. Pero bueno, esto es, mira, mira, más de 700.000 ejemplares publicados. O sea, en el mundo, y apuesto que muchas de las que me estáis viendo ya tengáis este libro o hayáis escuchado hablar de él. Y es un poquito lo que yo llamaría una guía clásica, la que nos pone todos los puntos en los que se enfoca disciplina positiva. Si queréis también os puedo enlazar creo que el primer vídeo que subí al canal, que se llama ¿Qué es disciplina positiva? Y ahí también hablamos un poquito en general de lo que es. Y aquí dentro está todo. O sea, están todas las herramientas, todas las estrategias educativas que Jane Nelsen ha ido modulando a lo largo de los años, ha constituido un método sobre los grupos y los talleres y disciplina positiva, y es lo que ofrece a los grupos y lo que como educadora de disciplina positiva hacemos también. Aquí, digamos, está toda la teoría. Entonces es un libro que yo aconsejaría a las personas que quieran saber un poquito más de disciplina positiva, a las personas que hayan hecho un taller o un ciclo de encuentros de disciplina positiva y que quieran en un único manual poder refrescar las ideas y los conceptos que han ido viviendo en primera persona, en su propia piel, en los cursos, o a las que tengáis el gusanillo de poder apuntaros a un curso de disciplina positiva o a una consulta educativa personalizada y queráis saber, antes de invertir vuestro tiempo y de hacer ese paso, queráis saber un poquito más de lo que va, de manera un poquito más profunda. Entonces es un libro que me sentiría de aconsejar a todo el mundo, a los padres y a las madres, a las mamás, sin embargo, pero también a los educadores y a los maestros. Hay libros más específicos de disciplina positiva para maestros y educadores, pero ese yo lo considero un universal, un clásico. Así que por eso he querido empezar por él, ¿de acuerdo? Entonces, este libro va
dividido por capítulos y cada uno nos va a hablar de algún concepto en concreto. Las partes que yo me sentiría de destacar en este vídeo, y yo os iré poniendo también nombres por la pantalla. Por eso yo tengo estos laterales negros en los vídeos, porque me sirven de alguna manera como pizarra para ir fijando los conceptos, que sé que algunas os ha preguntado por qué. Es por eso, porque lo tengo así como una pizarra fija en la que yo pueda ir poniendo citaciones, frases, palabras llave y también mi contacto si queréis contactar conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que destacaría del libro es que Jane Nelsen nos expone cuáles son los 4 criterios de disciplina positiva, o sea, lo que yo consideraría la columna vertebral de disciplina positiva, y que todo el resto siempre se mueve teniendo en cuenta estos pilares. El primero es que disciplina positiva nos permite educar, como dice el título, con firmeza y cariño, o sea, con amabilidad y firmeza. Encontramos herramientas y estrategias educativas que nos permiten que nuestra acción educativa con respecto a nuestros hijos pueda ser en el mismo tiempo firme y amable. O sea, no nos deje escoger, no nos obligue a escoger entre actuar con firmeza o actuar con amabilidad, porque cada una de ellas tiene sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. Y la clave, el truco, de alguna manera, es intentar combinar las dos, y os aseguro que en la mayoría de los casos se consigue de una manera muy sencilla, de manera que nuestra acción educativa siempre sea amable y firme. Entonces, el tema del aliento y de la motivación. Hay una frase también muy bonita que dice que es distinto ganar a los niños que ganarse a los niños. Y es cierto, un adulto tiene muchísimo más recursos y oportunidades de poder ganar a un niño en una lucha de poder dentro de la familia. Distinto es ganarse a los niños, o sea, poder insistir y poder lograr una cooperación y una colaboración dentro de la familia. Entonces, ese es un pilar fundamental y que es muy, muy importante. De hecho, en los primeros encuentros insistimos mucho sobre eso y vamos a ver por qué debería ser una acción educativa debería ser amable y firme al mismo tiempo y cómo puede serlo, ¿de acuerdo? El segundo criterio es que ayuda a los niños a sentirse tenidos en cuenta importantes. Aquí hay mucho enlace a muchas partes del libro porque esa es también un pilar fundamental. El hecho que los niños desde siempre, y los adultos también, pero los niños, en ese caso estamos hablando de ellos, persiguen como objetivo principal lograr ese sentido de pertenencia y de importancia a la comunidad. Y la comunidad en los niños pequeños es su familia. En ese sentido, empezamos a ver las malas conductas o las conductas inadecuadas ya como errores que los niños cometen a la hora de intentar lograr esos objetivos, por falta de experiencia, de recursos y de capacidades. Ahí entonces viene nuestra intervención educativa como adultos de referencia para redirigir de alguna manera estas conductas y ayudarlos a perseguir este objetivo de sentirse tenidos en cuenta e importantes. También insiste mucho Jane Nelsen en un concepto que para mí es fundamental, que es ver los errores como maravillosas oportunidades para aprender. Yo creo que ese concepto es tan poderoso porque lo leas como lo leas. En el caso, por ejemplo, de los padres. Somos padres primerizos siempre, aunque tengamos 3 hijos, nunca hasta ese momento hemos tenido 3 hijos. Entonces siempre somos padres primerizos y por falta de experiencia cometemos errores. Ahora el tema es abandonar el sentido de culpabilidad y centrarse, o la vergüenza, y centrarse en la responsabilidad de nuestros actos. Apechugar de alguna manera con las consecuencias, pero sintiendo la responsabilidad de nuestros actos y intentar hacerlo siempre mejor la próxima vez. Y una vez que nosotros apliquemos ese concepto en nosotros, o sea que si yo me equivoco con mi hija, siempre será desde el amor y siempre será por falta en ese momento de otros recursos o por falta de experiencia, porque ese reto al que me estoy enfrentando hoy con ella no lo habíamos visto nunca. Si me aplico eso para mí, también haré lo mismo con ella. O sea, a la hora que ella se equivoque y tenga una conducta inadecuada, veré su mala conducta como un error. Y entonces tomaremos ese error como una oportunidad para aprender a hacerlo mejor.
buscaremos, por ejemplo, una solución y ayudaremos al niño a buscar por él mismo soluciones que sean respetuosas, que sean útiles y que sean relacionadas con el problema. Y esta es una gran habilidad y muy valiosa que le vamos a regalar también para su vida de adulto. La capacidad no de no equivocarse, porque eso es imposible y hay que abandonar ese concepto de perfección, tanto en nosotros como padres, cuanto en nuestros hijos, abandonar un concepto de perfección. Entonces no trabajamos en no equivocarnos, trabajamos en encontrar la mejor solución una vez que nos equivoquemos para reparar el error y intentar hacerlo mejor. En ese sentido también las malas conductas, según Jane Nelson, vienen por creencias equivocadas que tienen los niños. Es como que una mala conducta, imaginemos una punta de un iceberg, una mala conducta es la punta, pero debajo del mar se esconden las creencias erróneas que el niño se cree y por eso actúa como nosotros vemos. Por ejemplo, lo tengo aquí apuntado para no olvidarme nada, las 4 creencias erróneas de las conductas la llama. Y las búsquedas son la búsqueda de atención, de poder, de venganza o la demostración de incapacidad. Entonces, conocer esa creencia errónea que está moviendo el niño es muy útil para poderle redirigir de alguna manera y ayudarle a perseguir su pertinencia y su importancia dentro de nuestra familia. Una herramienta para eso en particular y para la mayoría de los desafíos y de los retos a los que nos enfrentamos con nuestros hijos, una herramienta a las que igual le dedicaré un video en exclusiva, son las reuniones de familia o de clase en el caso que se hable de maestros y educadores. Las reuniones de familias tienen dentro de sí, son una herramienta en sí, poderosa de disciplina positiva, pero me encantan porque dentro de ellas se esconden muchísimas más herramientas que podemos ir practicando y aplicando en el día a día con nuestros hijos. Entonces me parece una de las herramientas más completas que podemos aplicar con los niños a partir de los 3 añitos más o menos. Y también en los talleres insistimos muchísimo en la reunión de familia, aprendemos cómo hacerlas, aprendemos cómo hacer la primera reunión de familia, que tiene que ser, es bonito que sea distinta a la siguiente, entonces tiene una orden y unos conceptos claves para que esta herramienta ya se instaure como una rutina positiva dentro de nuestra familia y se quede hasta la adolescencia y más allá, hasta que los niños estén en casa más o menos, y para que sea beneficiosa tanto para los adultos como para los niños. En eso también hay mucha, Jane se nos cuenta en su propia experiencia como madre, es una madre de una familia numerosa y nos cuenta lo que ha supuesto para ella instaurar en su casa las reuniones de familia. Más cosas, los errores como oportunidades para aprender, y entonces también nos ilustra unas claves para poder aprovechar de esos errores y que de verdad sean oportunidades. Y son las 3 R's de la recuperación de los errores. Entonces está el reconocimiento, el admitir que me he equivocado. Eso es muy importante por el tema del poder del ejemplo. Cuando nosotros apliquemos estas R's de recuperación de los errores en nosotros, nuestros hijos por imitación aprenderán también a gestionar de esta manera, de una manera positiva y constructiva los errores. Entonces el reconocimiento es el primer paso. Me doy cuenta que me he equivocado, que mi actuación no ha sido la más efectiva. Muchos papás tienen un poquito de dificultad y está muy bien trabajar en eso, dificultad a la hora de admitir con un hijo que se hayan equivocado. Puede ser por miedo a mostrar su debilidad o fragilidad, pero no, os aseguro, os prometo que no es así. Al revés, le estamos enseñando la valentía de reconocer los errores cuando los cometemos. Y entonces es importante que nosotros mismos, si tenemos un poquito de dificultad, trabajemos en sentirnos cómodos con reconocer que nos hayamos equivocado. Seguimos por la reconciliación y vamos a ser también muy específico. O sea, no vale decir me he equivocado, porque los niños no son tan abstractos. Ellos necesitan que le digamos algo concreto y específico. Entonces, me he equivocado en levantarte la voz ayer por la mañana cuando nos estábamos preparando para ir al cole. No busco justificarme porque estoy tomando la responsabilidad. Entonces no diré me he equivocado, pero es que tú estabas ahí, que no salías. Eso no. La reconciliación
pedir también un perdón de corazón si así lo sentimos y luego terminamos con la resolución, o sea, buscamos juntos una solución que nos pueda ocurrir para que si volvemos a estar en el mismo, en la misma situación podamos actuar de una manera más eficaz y más constructiva, ¿de acuerdo? Y ese es un modelo que si aplicamos a nosotros mismos, primero nos aliviará muchísimo, por lo que he dicho, pero quitarnos de encima el sentido de culpa, de culpabilidad y de vergüenza. Simplemente nos tomamos la responsabilidad. Y luego veremos que como un espejo, nuestros hijos también aprenderán a no avergonzarse de sus errores, a no frustrarse por sus errores. Y sin embargo, simplemente a redirigir la mirada. Yo siempre insisto mucho en la mirada, es que para mí es clave redirigir la mirada hacia la búsqueda de una resolución o de una solución. Con el concepto llave es mañana lo haré mejor. Hoy me he equivocado, todo el mundo se equivoca. El tema es cómo puedo hacerlo mejor mañana si vuelve a presentarse la misma situación. Entonces insiste mucho en esa parte de los errores, en la parte de respeto, por supuesto, como marco fundamental, el derecho de cada ser humano a ser tratado con el mismo respeto. Entonces insiste en la dinámica que niños y adultos no son idénticos, pero sí son iguales. Entonces, si son iguales, tienen que ser tratados con el mismo respeto. No son idénticos porque la mochila de experiencias, de herramientas, de recursos, tanto verbales como intelectuales, como emocionales, que tenemos o deberíamos tener los adultos, no tiene comparación con ellos. Pero sí somos iguales. Entonces, en el momento que establecemos que somos iguales y lo establecemos, en eso insistía mucho yo en este vídeo de que estaba nombrando, si asumimos de verdad, no solo en la teoría, como que sí, claro que somos iguales, sino que lo asumimos de verdad, nos daremos cuenta que todo el tema de los chantajes, de las amenazas y de los sobornos, como no lo haríamos con una persona que consideramos igual, también nos será muy fácil dejarlo con nuestros hijos porque entenderemos que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros, tampoco se lo vamos a hacer a ellos, teniendo otros recursos y otras herramientas, que eso es lo que va a disciplina positiva. No se para en decirnos todo lo que no está bien hacer y tú te quedas como, vale, pues entonces, ¿qué? No. Nos ofrece un abanico muy amplio de posibilidades que son esas estrategias y herramientas educativas que os comento que trabajamos en los cursos y en las consultas. Entonces eso me parece súper importante. Luego también nos ofrece al final una lista de las herramientas, son más de 52, una lista de las herramientas. Yo de eso me he hecho un esquema, porque de cada una sé, por supuesto, sé de qué va, sé cómo poder dirigirla, pero me parece muy importante, muy efectivo tenerla así, para en cada ocasión saber que tengo por lo menos 5 o 6 salidas que puedo intentar, 5 o 6 caminos que puedo intentar entreprender, igual en algunas ocasiones o hasta una etapa de la vida de mi hija me funcionan estos 3 mejor, luego de repente pierden de efectividad, no pasa nada, la vida transcurre, todo pasa y no pasa nada y voy, entonces me decanto por otros o por herramientas en las que yo me encuentro más cómoda. Y eso me parece también muy interesante porque aunque vayamos luego a aprender en nuestra propia piel y con nuestra propia mano cómo poder usar estas herramientas, también esta lista de las 52 herramientas que se pueden ver así visualmente me parece súper interesante. Y para terminar, sobre la reunión de familia ya os he dicho, y los 4 SPAT también nos habla mucho de los conflictos, no solo que tenemos los niños con los adultos. También en eso me gustaría hacer un paréntesis y reflexionar junto con vosotros sobre el hecho que cuando hacemos, por ejemplo, podemos pensar en una lista de desafíos a los que nos enfrentamos a diario con nuestros hijos. Si, por ejemplo, nos pusiésemos a apuntarla así como si fuera una lluvia de idea y luego volviésemos a mirarla más detenidamente, igual nos daríamos cuenta que algunos de los puntos que hemos puesto como desafíos realmente simplemente son etapas fisiológicas de la vida del niño. Por ejemplo, las rabietas, nosotros las vivimos como un desafío por cómo nos involucramos en ellas, por la lucha de poder y por las luchas internas que nosotros metemos en ella, pero la rabieta en sí
la vivimos como un desafío, pero es una etapa, representa una etapa fisiológica de su desarrollo. Entonces también es muy importante ver esto, porque igual hacemos una lista larguísima de, mira todo lo que hace mi hijo que yo quisiera que no hiciera. Y luego de estas 20 cosas, igual 11 no se pueden quitar de momento porque luego crecerá y desaparecerán. Por eso digo que las herramientas me gustan mucho porque son modulables. Igual hay algunas muy efectivas con niños pequeños, a los que yo, por ejemplo, me dirijo con los papás de niños pequeños, y otras que con los niños más mayores ya dejamos de utilizar y nos acercamos más a otras. Por ejemplo, las reuniones de familia, si son a partir de los 3 años, hasta los 3 años yo me centraré en otras herramientas, y ya a partir de los 3 años podré apoyarme en esta gran herramienta. Entonces, esto lo veo muy importante. Y aparte de eso, lo que os iba a decir, que nos trata también el tema de conflictos que puedan tener los niños entre niños. Más bien conflictos entre hermanos. Yo sé que hay muchísima demanda de consejos por las peleas de alguna manera entre hermanos. De hecho, he decidido hacer un video dedicado a ello, a las peleas entre hermanos. Y también a los conflictos, por ejemplo, entre amiguitos del parque, entre primos que se juntan de vez en cuando, o compañeros del cole o de la guardería. Entonces aquí también insiste y nos da muchísimas claves para poder acompañarles de una manera positiva, constructiva y que le dé beneficio. De eso se trata. O sea, cuando os estaba nombrando los pilares de disciplina positiva, os he nombrado la firmeza y el cariño, la importancia para ellos de lograr sentirse tenidos en cuenta y valiosos, y también está, por supuesto, el intentar otorgarle habilidades y características para la vida. Y, por ejemplo, acompañarles en gestionar los conflictos entre niños. También las claves para lograrlo realmente son habilidades que si desarrollan ahora de pequeños los acompañarán a lo largo de la vida. Y los adultos, muchos adultos, me incluyo, sabemos, si no han trabajado con nosotros en eso cuando éramos pequeños, que muchas veces tenemos una gran dificultad a la hora de gestionar los conflictos en nuestra vida de adultos. O sea, la gran herramienta sería la asertividad. Muchos hemos tenido que trabajarla de mayores, de adultos, y seguimos trabajándola. Y os digo, me incluyo, por ejemplo, a la hora de saber decir un no, sin sentirnos mal o sin sentirnos culpables, a la hora de poder defender nuestras opiniones y nuestras ideas sin retraernos por miedo a lo que pensarán los demás, por miedo a herir los demás. Tenemos que aprender cómo poder defender nuestro punto de vista sin atacar a la otra persona o ofenderla. Esa yo la veo una de las herramientas que de adulta yo más he echado de menos. Entonces me interesa muchísimo intentar labrar ahora con mi hija estas herramientas para que ella las vaya modulando, las vaya asimilando y elaborando, y el día de mañana tenga mucho más recursos que yo a la hora de enfrentarse a eso, que para mí de eso se trata. Cuando decimos que queremos lo mejor para nuestros hijos, incluso lo que no hemos tenido nosotros, para mí eso es de lo que se trata. No se trata de quiero que tenga un trabajo mejor también, pero también características y habilidades que te acompañan a lo largo de la vida y que valen tanto en tu vida laboral como en tu vida relacional, como en tu vida con tus padres. Hay muchos adultos que tienen mucho problema a la hora de hablar con honestidad emocional a sus padres, porque de pequeños el tema del diccionario emocional o del validar sentimientos no ha sido tratado de manera apropiada, y ahora con 40 años no saben cómo decirle algo a su padre o su madre, y de eso va. Entonces no me demoro más. Por supuesto hay muchísimos temas que yo aquí no he tocado y que en el libro están explicados de una manera estupenda, muy clara, muy sencillo. Es un libro, bueno, medio largo, pero que se lee con mucha facilidad, pero muy denso de información, muy denso de información para leer una o dos o tres veces, o hacer resúmenes como he hecho yo, que siempre me hago resúmenes, porque es muy denso de información
situación y eso lo veo extremadamente positivo. Y lo dicho, que lo veo un libro que podemos leer para tener un poquito la teoría clara de qué va disciplina positiva y por supuesto lo que yo aconsejo es acompañarlo luego a un ciclo de encuentros donde la característica primordial que es distinta de leer ese libro a participar a un ciclo de talleres de disciplina positiva está en el hecho que los talleres por su característica, o sea, su trato, su sello y su marco son las actividades vivenciales que tú vives ahí dentro. Entonces, una cosa es que tú leas aquí cómo se estructura una reunión de familia, por hacer un ejemplo, o cómo recuperar o cómo modular una pelea entre hermanos, y otra cosa es que tú estés en una actividad vivencial, estés participando en una actividad vivencial y sientas esto que te cuenta aquí en tu propia piel y lo modules con tus propias experiencias y notes lo que sientes, lo que estás decidiendo, lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Entonces lo veo un aliado perfecto para luego apuntarse a un curso, y si en ese momento no podemos, no tenemos tiempo, por lo menos os aconsejo muchísimo leerlos. Os lo pongo aquí otra vez y lo dicho, os dejaré el enlace y también en mi página web tenéis el enlace a ese libro, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Por mi parte os doy las gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.